Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Randall Castro, asesor regional de español de la Dirección Regional de Sarapiquí. El día de hoy les traigo un instrumento de emisión sumativa correspondiente al nivel de séptimo año, con un puntaje total de 37 puntos. Como ustedes habrán visto en vídeos anteriores de primaria, si han tenido la oportunidad, el puntaje era menor porque eran un ejemplo con algunos indicadores. En este caso vamos a ver un instrumento de medición completo con bastantes indicadores y por eso el puntaje se acerca mucho más al 45%, que es lo ideal, sobre todo en secundaria. La idea es que el estudiante realice un trabajo en la casa a manera de producto y que no sea sancionado o castigado porque cada punto tiene un valor muy alto. En este caso está muy bien. Este es entonces el encabezado de la prueba y vamos a seguir ahora a aprendizajes esperados base. Por acá tenemos bastantes aprendizajes esperados base. Número 1, analizar críticamente textos a partir de los conocimientos previos y las 4 fases. Entre paréntesis se indica para encontrar y compartir diversos sentidos. Número 2, practicar en la escritura de textos. Los 3 momentos: planificación, textualización y revisión. Y entre paréntesis se explica qué es de contenido y forma también. Número 3, crear un escrito de 150 a 200 palabras que posea un párrafo de introducción, párrafos de desarrollo, de transición y de paralelismo, además de un párrafo de conclusión. Y entre paréntesis se indica qué tipo de párrafos de introducción, qué tipo de párrafos de desarrollo y qué tipo de párrafos de conclusión. Número 4, crear párrafos con coherencia y cohesión, constituidos por la frase tópica y las frases secundarias, según el contexto de comunicación. Número 5, demostrar concordancia entre los diversos elementos del grupo nominal, entre el núcleo del sujeto y el verbo de la oración en la escritura de diversos tipos de texto. Número 6, demostrar en la producción de textos orales y escritos un léxico variado, preciso y con propiedad. Número 7, emplear en la producción de textos orales y escritos sinónimos, antónimos, homónimos, la polisemia y la monosemia. Número 8, demostrar el uso normativo de las reglas de acentuación en las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, la ley del hiato y la división silábica. Como podemos ver, algunos de estos son contenidos o indicadores transversales que se trabajaron durante el segundo periodo. Esto es muy importante, ya que si no se trabajaron, no se pueden aplicar en este instrumento. Número 9, emplear la tilde diacrítica en las palabras de, el, más, mi, se, si, te, tú, qué, quién, cuál, cómo, cuán, cuántos, cuándo, dónde, a dónde, aún, y los casos especiales tales como periodo o periodo, entre otros. Muy bien, ahora estamos en la parte de las instrucciones generales. Dice: antes de iniciar con el desarrollo de esta estrategia evaluativa, léala en su totalidad, así como el instrumento de evaluación, escala de desempeño, en este caso, que describe los aspectos por evaluar. Número 2, puede trabajar con bolígrafo de tinta azul o negra o bien en la computadora. Número 3, cuide la caligrafía, la redacción y la ortografía. Número 4, realice todas las actividades que se indican en forma individual. Y estamos aquí con la estrategia evaluativa. Dice: lea detenidamente el artículo La Danta, jardinera del bosque en riesgo, de Max Martínez Villalobos, que se encuentra en el anexo número 1. Aquí se lo indicamos, es muy importante. Cuando ya el texto es muy grande, pues le agregamos un anexo para que no interrumpa o interfiera con la estrategia en sí, en lo interno. Para esto realice los siguientes pasos. Efectúe una lectura general del texto. Primero, pues van a leerlo y durante ese proceso van a señalar las palabras conocidas y las van a buscar en el diccionario o en internet, el significado de cada una de ellas. Y también puede consultar a alguna otra persona, dice, o familiar para que amplíe su comprensión, y anota el concepto en el margen del texto. Esto es importante
Por ejemplo, porque a veces en el diccionario o en internet explica algo, pero de una forma muy técnica, muy teórica, y a la hora de aplicar esa palabra no significa exactamente lo mismo o no se aplica de esa misma forma. Entonces es importante que consulte con un familiar cómo se utiliza esa palabra. Recuerde que una palabra puede tener varios significados, por lo que es importante determinar el que más se acerca al sentido de lo que dice el texto. Nos vamos al segundo aspecto, que es cuáles palabras nuevas o de poco uso para usted considera importante incorporar dentro de su vocabulario. Anote 5 distintas en la columna vocablo destinada para este fin. A la derecha escriba el significado o los significados. Con estos vocablos cree un párrafo en el cual las emplee. Para esto utilice el recuadro denominado texto. Entonces por acá tenemos la parte del vocabulario donde se va a colocar y por acá el significado de esas 5 palabras. Y en el recuadro texto dice que se va a utilizar para esta otra parte, ¿verdad? Dice con estos vocablos crea un párrafo en esta parte del texto. Punto número 3, identifique las frases tópicas. Entonces tenemos aquí otro aspecto, o sea, resuma lo más relevante. Con base en ellas construya un esquema que contenga. Entonces va a tener que identificar las frases relevantes y realizar o construir un esquema con el título y al menos 3 frases tópicas. Y también aquí al menos una frase secundaria que acompaña a cada frase tópica. Esto es importante porque va a ser evaluado posteriormente, ya lo vamos a ver. Puede guiarse con el modelo esquema siguiente, utilizar cualquier otro que le resulte de utilidad. Entonces leamos un ejemplo donde viene el título, la frase tópica y frase secundaria derivada de la tópica. Y así con las otras 2. Punto número 4. Observe los colores utilizados en la parte verbal, letras, palabras u oraciones, en las imágenes del texto y justifique con 3 razones distintas la posible intención del autor evidenciada en el uso de esas tonalidades. Debe hacer referencia a 3 colores distintos. Para esto guíese con el cuadro siguiente. El cuadro ofrece el significado de los colores, utilice el espacio, análisis de los colores. Recuerde que debe referirse a 3 distintos. Entonces, esto es importante que esté en el recuadro con los colores correspondientes para que el estudiante pues no se confunda con las instrucciones que indican una cosa y pues se puedan encontrar en blanco y negro lo demás. Eso hay que tenerlo pendiente, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y pues vienen aquí los significados de los colores y la justificación con 3 razones distintas la posible intención del autor en cuanto al uso de los colores. Recuerde que debe hacer referencia a 3 tonos distintos. Entonces aquí va a justificar y va a explicar. El aspecto número 5, el punto 5 dice enuncie 3 rasgos esenciales que diferencian el texto La danta jardinera del bosque en riesgo de un cuento y de una poesía. Entonces 3 rasgos esenciales los anotan ABC por acá en este espacio. Punto número 6, elabore un texto expositivo de 150 a 200 palabras. Tome en cuenta lo siguiente. Bueno, selecciona en primer lugar una especie de la flora o de la fauna de la zona donde usted vive, un texto literario o no literario, entre otros. Indaga, número 2, o punto B, información sobre el tópico elegido. Punto C, con base en la información obtenida, elabora un esquema según el modelo utilizado anteriormente. Debe incluir el título, 3 frases tópicas y complementar cada una de ellas con 2 frases secundarias distintas. Es similar a lo que vimos anteriormente. A partir del esquema, redacte el borrador. Recuerde que debe desarrollar la frase tópica y secundarias incluidas en el esquema. Tome en cuenta lo siguiente. Procure que haya cohesión y coherencia entre el párrafo y entre los párrafos. Utilice vocabulario preciso de acuerdo con el significado del diccionario y emplee sinónimos para evitar la repetición de palabras. Aquí se indica muy detalladamente todo lo que tiene que realizar el estudiante para que sea un texto adecuado, una respuesta adecuada. Cuide la concordancia en género y número entre los elementos del grupo nominal, artículo, sustantivo y adjetivo, y de número y persona entre el sujeto y el verbo. Acentúe ortográficamente, de acuerdo con la norma, las palabras agudas, graves y esdrújulas y sobresdrújulas, y aplique la tilde diacrítica según la norma. Punto E. Revise el texto creado para mejorar los aspectos mencionados en el punto D. Entonces aquí se le indica algo importante, que es que revise muy bien el texto de acuerdo a todo lo que se le indicó. Ese es el último punto, porque ya ahora viene la tabla o la escala de desempeño en este caso, que se va a utilizar para calificar esta estrategia, que como dijimos tiene un valor
total de 37 puntos. Aquí lo que quiero ver es algunos detalles interesantes, como por ejemplo que cada indicador tiene un puntaje definido. Por ejemplo, este tiene 3 y la mayoría tiene 3. En la escala de desempeño se indica valor de 0 puntos por acá, 1 punto por acá, 2 por acá y 3 por acá. Pero no todos los indicadores van a tener 3 puntos. Por ejemplo, este que está aquí, como podemos ver, este tiene solamente 2. ¿Por qué? Porque en la escala de desempeño se va a evaluar solamente un punto si selecciona 3 frases tópicas, o en este caso vamos a marcarlo, en este caso 2 puntos si selecciona una frase secundaria que complemente, ¿qué cosa? Que complemente cada una de las frases tópicas. Acá tenemos que, además de seleccionar una frase tópica, tiene que seleccionar para esa frase tópica una frase secundaria. Entonces aquí tendría un valor de 2 puntos porque eleva la dificultad de este aspecto a este otro. En el caso de la primera, emplea léxico variado y preciso, sinónimos, antónimos y otros. Selecciona vocabulario nuevo o de poco uso propio, ¿verdad? Entonces aquí aclara el significado de vocabulario nuevo y aquí emplea el vocabulario nuevo en la redacción de textos. Es mucho más elevado. Entonces aquí vean que varía según el nivel de dificultad. 1 punto para la dificultad más básica y 3 para la dificultad pues más compleja o más elevada. Comprende la intención del mensaje en el artículo periodístico. Entonces aquí justifica con una razón, justifica con 2 razones. Aquí es numérico a diferencia del anterior, y aquí justifica con 3 razones. Identifica de manera específica los elementos y las características del artículo periodístico. Aquí también tiene 3 aspectos. Menciona aspectos generales de un texto escrito, ¿verdad? Aquí podemos ver la diferencia. Menciona aspectos generales del artículo completo, o identifica de manera específica las características del artículo periodístico que lo diferencia de otros cuentos. Aquí hay un contraste, ¿verdad? Hay una identificación y a la vez hay un contraste que hace que esto sea diferente de otros. El siguiente aspecto, el indicador, dice crea un esquema para redacción de texto. Entonces elabora el esquema, selecciona algún tema o asunto de su interés. A veces puede ser que lo seleccione y no lo realice, nada más se queda en la selección. Punto 2, plantea 3 frases tópicas relacionadas con el asunto tema. Aquí crea un esquema completo con el tema o asunto, 3 frases tópicas y 2 frases secundarias. Aquí está muy completo, entonces por eso tiene un valor de 3 puntos. Eso es muy interesante. Aquí está esta forma de plantearlo. Muy importante que quede muy claro cuál es la diferencia entre 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Textualiza el escrito mediante un párrafo de introducción, 2 o 3 párrafos de desarrollo, de transición y de paralelismo, además de un párrafo de conclusión. Entonces aquí pues redacta un párrafo de introducción, redacta un párrafo de introducción y 2 o 3 párrafos de desarrollo, y aquí redacta el texto expositivo mediante un párrafo de introducción, 3 de desarrollo y 1 de conclusión. Y así pues podemos apreciar que los diferentes indicadores van con sus correspondientes explicaciones del por qué este tiene el valor de 1 punto, por qué este tiene un valor de 2 puntos y por qué este tiene un valor de 3 puntos. Todos son muy similares a los que hemos visto por acá, y esto, como ven, es mucho más extenso y contempla absolutamente todos los indicadores que presentamos en el inicio de este vídeo, que serían los siguientes, estos 9. Entonces aquí todos van a estar contemplados. No precisamente los docentes van a haber desarrollado estos indicadores, sin embargo pues la mayoría de ellos pueden haber sido trabajados y son muy similares, son muy afines, por lo que es interesante y es importante revisar qué se vio en clase para ver cuáles pueden combinarse entre ellos. Por ejemplo, estos 2 últimos, que son prácticamente comunes a todo lo que se aplica en español, es importante haber revisado si se desarrollaron en el segundo periodo, si no, pues de esa forma no se podrían evaluar. Este sería el instrumento o la propuesta de instrumento para el nivel de 7º año, que les dejo por acá.
y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerde que este instrumento lo puedes cargar de la página lenguajevirtual.com.